La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El trato a los extranjeros. Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. 23:19 en Éxodo. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Levítico 19:33-34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Deuteronomio 10:16-19. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. 24:17-21. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando redimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto, todo, hermanos, que está en el libro de la ley, es una figura para la iglesia. Okay. Por ejemplo, en el tiempo de la mujer pagana que se casó con un judío, en este caso dos personas, Débora y su esposo salieron de Jerusalén, de Israel, para ir a tierras paganas porque había hambre. Entonces se murieron
tanto el esposo como los hijos. Una de estas, las mujeres eran moabitas, extranjeras, pero ellas, cuando enviudaron, una de ellas se regresó, se quedó en su pueblo, la otra se regresó con su suegra. Las tres eran viudas, entonces regresaron a Israel, a Jerusalén, y si ustedes estudian el libro de Ruth, ahí van a ver que ella fue acogida por Boaz, y básicamente esto es lo que pasó, porque no solamente ella era extranjera, sino que también era viuda. ¿Okay? Era viuda. Alegóricamente esto para la iglesia, los huérfanos son los que no tienen padre. Una persona, todos anduvimos en el mundo. Cuando andamos en el mundo, nuestro padre es Satanás. Pero como él es cruel, eventualmente terminamos siendo huérfanos. Cuando precisamente porque Cristo, por su sacrificio, Él nos saca de ahí. Entonces somos huérfanos. Alegóricamente somos la viuda también. ¿Okay? Y somos extranjeros. La tierra en la que vivimos, este cuerpo que vivimos, y sobre todo lo que pensamos, que parte viene del Señor y parte viene de Satanás. Este no es el cuerpo en donde nos vamos a quedar. Somos extranjeros, alegóricamente. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Esta es una, se puede decir, una exhortación también a los ángeles caídos. Okay. El arrepentimiento es para todos los que estamos aquí. Para todos, tanto hombres, mujeres y espíritus caídos. Okay. Y obviamente para los que están caminando con el Señor para no regresar al mundo. Entonces, amar en general es bíblico, pero ahorita que ha crecido mucho el nacionalismo por cuestiones del comunismo, para proteger precisamente el comunismo, básicamente está promoviendo un sistema de vida mundial sin religión. Ahí es en donde nos afecta. No es tanto lo capitalista y socialista o comunista en lo material, sino más bien en cuanto a lo espiritual, la libertad de religión. He ahí la diferencia. Eso es ahí en donde es perseguida la iglesia. Entonces, en la medida que van, si ustedes escuchan, por ejemplo, las personas en Venezuela, en Cuba, pero sobre todo como en Venezuela, dice, la lucha sigue, o sea, porque ellos ya son comunistas, se llaman socialistas, pero en realidad tienden al comunismo, aunque no han perseguido mucho a la iglesia. En el caso de Venezuela, en el caso de Colombia es diferente, en el caso de Chile también. Entonces, en el comunismo no quieren religión. Aquí en Estados Unidos ahorita hay persecución. Quieren implementar el socialismo, pero de alguna forma la lucha es contra los cristianos específicamente, y sobre todo la iglesia evangélica. Ahorita es noviembre 7 del 2020. Ahorita hay una situación en relación a las elecciones. Donald Trump está, la sociedad lo considera como un hombre racista.
a la iglesia en general lo mira como una persona que busca de Dios, aunque obviamente él se ha referido mal a los extranjeros, sobre todo sobre las personas indocumentadas, aunque se ha referido también mal a los hispanos en referencia a Puerto Rico, que como comunidad, como una sociedad corrupta, que lo es. Es típico de Latinoamérica, aunque estamos viendo que la corrupción no escapa de las razas. Ahorita la corrupción se está mirando en las elecciones. Ya Hillary Clinton le había dicho que iban a tratar de no reconocer en las nuevas elecciones. Ella creyó que a través de Rusia le robaron la presidencia. Sabemos que fue la iglesia la que puso a Donald Trump ahí, eventualmente Dios. Ahí hay un mensaje. Donald Trump, hermanos, habla de todo cristiano. Okay. No es la persona más que se expresa mejor, no es la persona moralmente tal vez la que un cristiano escogería. Por ejemplo, si la iglesia tuviera la opción, por ejemplo, de que estuviera Donald Trump o Billy Graham, obviamente la iglesia votaría por Billy Graham, precisamente porque dio buen testimonio del amor de Dios. Pero en donde la iglesia tiene que de alguna forma entender es de que así como Donald Trump se expresó de los latinos, de los musulmanes, o sea, de los no blancos, se expresó muy mal. Así somos nosotros, hermanos. La iglesia, antes de llegar a los pies de Cristo, y aun cuando somos niños. Yo todavía no soy perfecto. Soy perfecto porque tengo la mirada en Cristo Jesús. Él es perfecto. Y mientras yo esté sometido a Él que es perfecto, porque cuando dos se hacen un solo espíritu, por Él ser perfecto, Él me perfecciona a mí. Dios no me mira a mí, Dios mira la obra de Cristo. Y entonces, al yo pertenecerle a Cristo, Dios, nuestro Padre Dios, honra eso. Pero yo todavía no soy la imagen de Cristo. Todavía peco. Todavía peco. No quiero pecar, pero todavía peco. Entonces, he ahí la importancia del Evangelio, de reconocer quién somos, porque Cristo no vino a llamar a los justos, Él vino a llamar a los pecadores. Obviamente Él nos llama al arrepentimiento, sí, a no caminar para agradecer nuestros deseos carnales. Por ejemplo, si yo me divorcio y me caso con otra mujer, le estoy dando rienda a mis sueños, a mis deseos pecaminosos de la carne, no siendo obediente a nuestro Padre Dios, no siendo obediente al Señor, de que debemos de honrar a la esposa, aun cuando ella no quiere, o al esposo en el caso de las mujeres. Entonces, cuando buscamos otra persona para nuestros deseos porque queremos una compañía, no estamos obedeciendo a Dios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el condenar, no exhortar, condenar a una persona que no entiende el Evangelio. Una persona que no entiende el Evangelio, que cree que es salvo por las obras de la ley, no, pues ahí de alguna forma hay condenación. ¿Ok?
¿Por qué? Porque la persona todavía no tiene el conocimiento de el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, precisamente porque no tiene el conocimiento y el Señor nos llama a que tengamos conocimiento. ¿Y cómo obtenemos el conocimiento? Estudiando la palabra de Dios, leyéndola o escuchando a sus siervos. En este caso yo estoy compartiendo la palabra de Dios para enseñar, aunque es a través del Espíritu Santo que una persona llega al conocimiento para que pueda tener inteligencia, que en la Biblia se le llama ciencia, y tener sabiduría para tomar buenas decisiones. Y la mejor decisión es seguir a Cristo. ¿Okay? El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, no nos vamos a divorciar, no vamos a robar, no vamos a criticar a nuestro prójimo, no vamos a condenar, no vamos a tener envidia de lo que otra persona pueda tener. Entonces, ese es el pecado. Entonces, nosotros buscamos seguir a Cristo. Entonces, en espíritu le seguimos. Pero, si con un día, simplemente 1 o 2 días que dejemos la oración, poco a poco nos vamos yendo al mundo y andamos haciendo las cosas del mundo y simplemente no estamos en el espíritu. Una persona que no está en el espíritu va a pecar. Okay, entonces necesitamos estar en el espíritu siempre, todos los días. Que de repente ya te olvidaste un poquito, te fuiste. El Señor es fiel para con nosotros. ¿Okay? Entonces el Espíritu Santo nos dice, okay, algo así, por decir con mis palabras, ponte las pilas, ponte a estudiar, ponte a orar. Y entonces ahí vamos bien. Entonces ahí reconocemos que somos pecadores, que somos salvos por la obra de Cristo, nuevamente. Por eso el Evangelio es para todos los días, hermanos. Entonces, el amar a los extranjeros es un mandato de Dios. Entonces yo les decía, por ejemplo, Donald Trump, que no quiere extranjeros en este. La razón principal de él, solamente Dios la sabe. Básicamente él quiere una mejor sociedad y él mira, por ejemplo, que la sociedad blanca tiene por decir un poco más de moral en general. Y déjenme decirles, yo como latino, y la tienen. Yo como latino lo digo. Hay gente que dice, por ejemplo, yo prefiero un congresista blanco que un congresista latino o moreno. ¿Por qué? Porque por cultura son más corruptos. Pero no quiere decir que el blanco no sea corrupto, hermanos. La razón de por qué el blanco tiende a tener un poquito más de temor de Dios es por Cristo Jesús. Esa es la verdadera razón, hermanos. La diferencia, por ejemplo, entre el catolicismo y entre el cristiano evangélico es el evangelio. En la Iglesia Católica se predica a Cristo, se predica el testimonio de Cristo, pero son niños en las cosas de Dios porque enseñan la salvación a través de obras, de la ley, porque enseñan los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos están en Cristo Jesús. Cuando nosotros, yo soy tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. ¿Quién nos sacó de ahí? Cristo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son los dioses? Tu amante, puede ser un amante, puede ser cuando se divorcia una persona o simplemente en la infidelidad. Cuando amamos el mundo, los deseos de este mundo. Cuando queremos dinero en lugar de a Cristo en nuestro corazón. Esa es la verdadera idolatría, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Dice Santiago, el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Así de simple. Los mismos evangélicos no entienden eso, la mayoría. Entonces, tienden a juzgar a los católicos porque tienen imágenes y tienen, sin entender ellos mismos, que todo lo que es de este mundo, el que ama este mundo es idólatra, y todos tendemos a eso en la carne, hermanos, todos sin excepción, sin excepción. He ahí la importancia de estar en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, oremos primeramente para que vayamos caminando en la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. 1. 2. Oremos para que tengamos buenos gobernantes. Por ejemplo, en México ahorita hay un buen gobernante, un buen presidente que busca ayudar a los pobres. ¿Okay? Ahora, las razones de por qué él está haciendo esto es porque él se preocupa por los pobres, él es idealista y eso es bueno. Ahora, si en su corazón, como cristianos, las obras que él está haciendo son buenas, siempre y cuando esté respetando a los verdaderos pobres en el Espíritu, que son los profetas de Dios, que son los predicadores que predican el Evangelio. No sabemos las verdaderas intenciones. Sabemos que el comunismo, una de las cosas, por ejemplo en Latinoamérica, que el comunismo busca para cambiar la ideología busca a los pobres, a los más pobres, pero los busca para usarlos, para levantarse en contra del establecimiento, el que sea. Entonces, por ejemplo, en Colombia es a través, y en Bolivia, es para tomar el poder. ¿Okay? Para el cristiano, el verdadero poder debe de ser Cristo, hermanos. Entonces, amar al extranjero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es el país de los extranjeros. Vayan y busquen lo que dice en la Estatua de la Libertad. Búsquenlo en Google para que ustedes vean. Este es un país que fue formado entre comillas, de la basura de otros países. ¿Okay? Entonces, esa basura de otros países vino a ser una nación muy poderosa por el cristianismo. Por el cristianismo, hermanos. Esa es la verdadera razón. Entonces, Cristo vino a llamar a los pecadores, no a los justos. Entonces, debemos de amar a todos, sobre todo a los que dejan sus tierras para buscar, y sobre todo porque pueden ser cristianos. Ese cristiano que sale de su país para irse a otro país, es un niño, no conoce. Porque un verdadero cristiano se queda en su país. Porque Dios provee, independientemente de donde uno esté. ¿Okay? Él protege al Hijo de Dios, a nosotros, en donde quiera que estemos. La razón de por qué sale una persona de ahí, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre es la idolatría, por el amor al dinero, porque quieren más dinero. Ahora, sí es cierto que mucha gente sale porque, por ejemplo, yo no nací aquí en Estados Unidos. Yo porque yo vine a acompañar a mi cuñada, pero igual me quedé, dije, voy a juntar un dinerito ahí para regresarme a México, eventualmente me quedé.
por el dinero. Porque el dinero rinde más aquí en Estados Unidos. Entonces, esas personas, muchas de ellas son hijos de Dios, que están en otros países, vamos a decir, en el caso de México hay mucha gente de Centroamérica. Trátenlos bien, hermanos. A la gente de El Salvador, cuando vean a sus hermanos de Honduras, de Guatemala, qué sé yo, o al revés, cuando vean extranjeros, trátenlos bien, trátenlos bien. Aquí en Estados Unidos, y de igual forma. Entonces, vamos a hacer oración para que Dios ponga orden en nuestros países, independientemente de donde, en el que viva cada quien. Es bien importante lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ya el Señor lo ha dicho, porque tiene una repercusión mundial. Ahorita han buscado robarle las elecciones a Donald Trump. Ahorita estamos orando para que el Señor ponga orden antes de que termine el año. Okay. El Señor trae justicia por los que nos persiguen. Eventualmente el Señor dice, ok, no más. So vienen cosas bien duras, sobre todo a los incrédulos, hermanos, a los incrédulos, sobre todo a los incrédulos, a los desobedientes a Dios. Dios comienza con la iglesia, por eso la iglesia es perseguida. Entonces, viene la violencia. Okay. Nosotros debemos de orar por la paz. Entonces, nosotros tenemos el poder de cambiar todo un país. Okay. Poco a poco, pero debemos de comenzar con nosotros mismos. A veces la misma gente del mundo lo dice. Por ejemplo, hay un psicólogo muy famoso, Jordan Peterson. Se hizo viral, se hizo famoso. Él era un maestro en Canadá, en una universidad. Él, por ejemplo, dice, mucha gente quiere poner orden en otros lugares y ellos mismos no tienen orden. Por ejemplo, él tiene un dicho, dice, pon en orden tu cuarto antes de que salgas a tratar de poner orden en otro lugar. Esto lo dice una persona del mundo. Esto es bíblico, hermanos. Cristo dice, cuando veas la paja en el ojo de tu hermano, quítate primero tú la viga. Muchas veces queremos quitarle la paja a un hermano cuando nosotros mismos tenemos la viga. ¿Okay? Entonces, una vez que nos quitamos esa viga, entonces podemos ir con las personas y decirle, hermano, déjate quito esta paja. La paja es una persona que está ciega, que no entiende el evangelio. Esa es una persona que tiene paja en su ojo, no puede ver. Pero verdaderamente seguimos a Cristo. Les voy a dar el ejemplo. Una persona que dice que ama a Cristo, pero quiere dinero, busca sus sueños, sus anhelos de tener esto y aquello. Esa persona tiene una viga. Y peor, cuando pretende querer quitarle una paja a una persona que busca a Cristo de corazón. Entonces, para cambiar el mundo necesitamos primero cambiar nosotros.
Ya una vez que seguimos a Cristo, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos da un talento, o nos da 3, o nos da 5. Señor, ¿qué hacemos? Entonces, tienes que entender, tienes que saber cuál es tu talento ya una vez que el Señor, no talento artístico, no, talento, el don que Dios te da. Tienes don de fe, don de milagros, tienes dones. Si tienes el don de lenguas, pídele al Señor que te dé la interpretación. ¿Qué es lo que estás orando? Pídelo y Él te lo va a dar. Pídelo. Entonces, ya una vez que estamos caminando y seguimos al Señor, estamos caminando con Él, hagamos la voluntad de Él. Entonces, hagamos lo que Él nos dice a través del Espíritu de Dios. Entonces, así cambiamos el mundo. Entonces, nosotros hacemos lo que nos pertenece y Dios se encarga del resto. Porque Dios siempre ha tenido una iglesia, hermanos. Siempre. Siempre ha tenido solo. Es en espíritu, no en la carne. El ecumenismo no es de Dios, hermanos. No es de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera de Dios, entonces en vano murió Cristo. Yo no puedo estar de acuerdo con un musulmán, vamos a decir chiita, cuando ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Yo le debo de hablar de Cristo Jesús, mi Salvador, nuestro Salvador, para que Él pueda llegar al entendimiento. Simplemente, ahora, yo no voy a pelear con Él, porque Él predica el Corán. Yo no me voy a poner a pelear con Él. Yo le voy a hablar de Cristo y ya voy a dejar que y orar por Él, y yo voy a dejar que el Espíritu de Dios, si es en la voluntad de mi Padre que Él llegue al conocimiento, el Señor lo va a hacer. Pero Dios, sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Una persona que no se escucha, Dios se encarga entonces de cambiarle su corazón. Ahorita hay mucha gente ex musulmana que ya son cristianos. Entonces el hecho de tener paz, por ejemplo, el hecho de que el Papa está a favor del ecumenismo para tener paz, eso no dice nada. Porque una persona que no tiene a Cristo está ciego. Está ciego. Entonces le va mal. Le va mal. Entonces se trata de que una persona conozca a Cristo para que le vaya bien, para que pueda tener gozo en Cristo Jesús, para que pueda amar verdaderamente como Cristo Jesús, para que pueda tener todo lo que dice Pablo en relación al fruto del Espíritu, que pueda tener ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No estamos, cuando Cristo dice, el que predica la paz, no estamos hablando de no pelear. Predicar la paz es predicar a Cristo, hermanos. Ahí es en donde está errado. Hay gente que me dice a mí que yo estoy a favor del ecumenismo. No, yo estoy hablando a favor de estar en un solo espíritu. Un solo espíritu, como lo dice Pablo en Efesios. Si Cristo fue el que murió por nosotros, hay que darle honra a Cristo. Si nosotros seguimos a Jehová, no lo podemos seguir a Jehová si no lo conocemos. ¿Cómo conocemos a Jehová? Cuando conocemos a Cristo. El carácter de Jehová está en Cristo Jesús. Entonces hay que seguir a Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, el que honra al Hijo, honra al Padre. Así de simple. Al Padre al que nadie ha visto. Entonces, amemos al extranjero. Pero, Deuteronomio
27:19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Jeremías 7, del 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, la obra es que creas en la obra de Cristo Jesús, que eres salvo por lo que Él hizo y no por lo que tú haces. Esa es la obra. Ahí comienza todo, para que se quite la paja de los que tienen la paja en sus ojos. Pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos, Cristo dijo: yo soy el camino. Y vuestras obras, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo, proclamar el evangelio, y no oprimieras al extranjero. Todo ser humano somos extranjeros aquí. Al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaras la sangre inocente, si anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. 22:3 de Jeremías. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Hay que predicar el evangelio para que una persona salga del opresor, que es Satanás. Y no engañes ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham vivía en Irak, en tierra de Ur. Siendo llamado, obedeció, eso es una alegoría, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, a la tierra de Jerusalén. El Señor simplemente le dijo, el ángel de Jehová le dijo: Abraham, sal de ahí. Y él salió. ¿Por qué? Porque había mucha maldad. Entonces lo llevó y eventualmente le mostró la tierra y le dijo: ¿ves todo esto? Todo esto va a ser para tu descendencia, que es una alegoría para la iglesia. Entonces nosotros estamos en tierra extranjera, así como Cristo también vino a la tierra extranjera. Él obedeció al Señor. Él salió teniendo, así como Moisés, él vivía bien, pero él salió de ahí, vino aquí para enseñarnos. Entonces debemos de obedecer. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esta es la tienda, hermanos, esta. Okay. Pero Dios nos va a dar un cuerpo, ya lo veremos, que eventualmente nada le va a afectar, no morirá jamás. Este cuerpo muere, se lo comen los gusanos, se desintegra, vuelve a la tierra. Pero Dios pero es la figura y es a través del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu, la luz de Dios, nos da vida.
nos da vida. Eso yo lo he visto. No a Dios, no de que yo vi a Dios, no. Pero he ahí la importancia por eso no me da miedo morirme. Porque ya el Señor me mostró, no el cuerpo, pero entiendo que donde está Dios, de Dios sale luz, y esa luz es la que nos da vida, no solamente a los seres humanos, a las plantas, a todo. A todo. No se puede comparar con este mundo solamente es la figura. ¿Okay? Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo lo voy a dejar ahí, creo que está explicado. Traten bien a prójimo, traten bien a los extranjeros. En el caso de si vives en una ciudad urbana, en una ciudad grande, traten bien a los extranjeros. Okay, entonces, esto tiene doble significado. Ahorita me estoy enfocando en el amor al prójimo. Okay. Entonces, amemos, es el mandamiento que nos da el Señor. Un mandamiento nuevo les doy, dice Cristo, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo debemos de amar? Como está en 1 Corintios 13. ¿Okay? En donde si una persona no tiene el entendimiento, por ejemplo, con esto termino, un niño de 3 años, si tú hablas con un niño de 3 años y lo quieres cachetear porque no tiene entendimiento, es ridículo, ¿no? Entonces, si una persona que es niño en el evangelio, por ejemplo, un evangélico, una persona que conoce el evangelio, no cachetee a un católico que no tiene entendimiento, aunque tiene el testimonio de Cristo. Tiene el testimonio de Cristo, entonces no lo cachetees. Comparte, si te escucha, bueno. Si no te escucha, bueno. Dios al que ama, disciplina. Dios lo va a disciplinar para que llegue al entendimiento, para que entienda que no es por obras de la ley, sino por obra del Espíritu, porque sí necesitamos obra. Pero la obra es la consecuencia de la fe, que es diferente. Lean Romanos 3:28. Concluimos, pues, que nosotros somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque si le agregáramos las obras de la ley, entonces ya tendríamos de qué presumir. Y en Efesios 2, 8 y 9 dice que si fuera por obras, entonces podíamos presumir. Entonces dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay, entonces, no cacheteemos a las personas que no entienden el evangelio, pero a las personas que andan predicando, una cosa es que anden predicando y otra es que se congreguen en un lugar en donde enseñen la ley. Ahí hay una diferencia entre una oveja y un cabrito. El cabrito es el que anda predicando, en este caso, un predicador que anda predicando un falso evangelio a través de la ley, la salvación. Con él sí podemos, hay que decírselo. No, la salvación es por la obra de Cristo Jesús, es por fe. Si la persona escucha, bueno. Si la persona no escucha, bueno. Si no escucha, es echada al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Va a sufrir. En el sufrimiento va a clamar a Dios y Dios
le puede llamar, le puede decir con mis palabras: hijo, hija, no seas cabezón, no seas cabezona, refúgiate en mí y yo cuido de ti. Así de simple, así de simple. Refúgiate en mí y yo cuido de ti. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.